días a todas y todos. Agradezco muchísimo, Mayra, la invitación a este simposio para poder compartir con ustedes los resultados de estos cuadernos que contribuyen al tema de fondo de este simposio, que es la música en la construcción del impacto social. Felicito esta iniciativa en el marco del 50 aniversario y les auguro el mayor de los éxitos. Agradezco también la presencia de todas y todos en esta sala. La presencia de ustedes es clave para el éxito de estas jornadas y espero que con esta presentación salgamos todos muy enriquecidos a partir de los contenidos más importantes que voy a compartir con ustedes. Este es el cuaderno de desarrollo humano del que acaba de hablar Mayra. Esto salió publicado en el 2015 y se hizo en el marco del 40 aniversario del sistema. Y estamos ahora en un franco proceso de elaboración del segundo cuaderno que estamos elaborando en el marco del 50 aniversario. ¿Y qué es lo que se propuso el sistema conjuntamente con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de realizar con esta investigación sobre la contribución social del sistema en el país, sobre su impacto social? Se propuso mostrar que la inclusión social de un número importante, ya en el 2015 estamos hablando de 700.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participando en el proceso de enseñanza musical del sistema en 420 núcleos ubicados en todo el país. Ya en el 2015 el tamaño del sistema era gigante y suponíamos que había un impacto importante en inclusión social y en construcción de cultura de paz. Así es como nosotros, en un equipo interinstitucional conformado por miembros del sistema y miembros del PNUD, iniciamos la conceptualización del proyecto de investigación y su implementación hasta producir el cuaderno. El objetivo entonces era documentar, sistematizar, analizar ese impacto social del sistema en términos de inclusión social y cultura de paz. Por supuesto, construimos un abordaje conceptual enfocado en desarrollo humano. ¿Por qué el desarrollo humano? Porque el PNUD es el propulsor de ese enfoque a nivel de todo el mundo. Se produce desde fines de los 70 un informe mundial sobre desarrollo humano con índices de desarrollo humano, y es una contribución conceptual y empírica con indicadores, etcétera, de comparación y de ranqueo de países en función del desempeño en términos de desarrollo humano. Desde ese enfoque que se distingue de los enfoques tradicionales economicistas que plantean el desarrollo solo en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto y del Producto Interno Bruto per cápita, y con eso, si se crece estamos bien, si no se crece estamos mal. Y no va más allá para ver las repercusiones y contribuciones en términos del desarrollo humano, es decir, el desarrollo de las personas, en lo individual y en lo colectivo. Entonces, desde ese enfoque de desarrollo humano que busca desarrollar y poner en el centro a las personas con bienestar social, es que nosotros abordamos el enfoque conceptual de lo que ha sido el cuaderno 1 y ahora el cuaderno 2 de desarrollo humano. Los conceptos clave que utilizamos fueron el de integración, inclusión social en primer lugar, integración social, cultura de paz y el propio concepto de desarrollo humano. En las láminas anteriores estaban puestos los conceptos, ¿verdad? En la inclusión social. ¿Por qué inclusión social? Porque nosotros queríamos indagar sobre la contribución del sistema en términos de ese concepto. Es así que el sistema incluye desde el enfoque de desarrollo humano. ¿Y cuándo hay inclusión desde el enfoque de desarrollo humano? Cuando, a través de las políticas públicas, de programas específicos,
se apunta a asegurar que amplios sectores de la población puedan participar plenamente en la vida comunitaria. Y además, cuando se busca generar igualdad de oportunidades y eliminar barreras que impiden el desarrollo de grupos rezagados de población o de grupos en condiciones desventajosas. El segundo concepto de integración social va un poquito más allá de la inclusión. Producimos inclusión a través de políticas públicas, pero también esa inclusión tiene que desarrollarse un poco más hasta producir integración. ¿Y cuándo hay integración? Hay integración cuando generamos vínculos, interacciones y sentido de identidad y pertenencia entre individuos y grupos diversos que participan en una actividad específica, en un proceso específico. Y se logra la integración social con creación de espacios y mecanismos que facilitan el encuentro, el diálogo y la convivencia. Recurrimos también al concepto de cultura de paz. ¿Por qué decimos que dentro del enfoque de desarrollo humano es importante la contribución a la construcción de una cultura de paz? Hay cultura de paz cuando hay un proceso de formación ciudadana, de formación de ciudadanos capaces de cultivar el desarrollo ético y armónico de la sociedad, y se construye mediante la promoción de valores, actitudes y comportamientos que fomentan solidaridad, tolerancia y resolución pacífica de conflictos. Y por último, ya les hablé del propio enfoque que unifica estos conceptos, que es el enfoque de desarrollo humano, que se centra en la ampliación de oportunidades y capacidades en las personas para ser y hacer de acuerdo con sus ideales, con su proyecto de vida y ser y hacer satisfactoriamente. Y genera entonces, hay desarrollo humano cuando hay condiciones que se crean que permiten a los individuos y comunidades desarrollar todo su potencial. Cuando nosotros hacemos el tinglado de estos conceptos y nos movemos en una perspectiva de desarrollo humano, hacemos la lectura de todos los hechos reconocidos y las evidencias recopiladas a través de la investigación. ¿Y en qué consistió la investigación? En una investigación cuanti-cualitativa, es decir, nosotros generamos un enfoque descriptivo mixto, cuantitativo y cualitativo, que se propuso generar información de primera mano a través de encuestas, entrevistas y grupos focales. Ya les voy a explicar un poco más eso, pero también a través de una revisión documental histórica del sistema. Hicimos toda esta recopilación y aplicamos softwares indicados para el procesamiento de encuestas. Hicimos encuestas también a docentes e integrantes del sistema que se procesaron mediante SPSS, y el análisis de todo lo que fueron las relatorías de los grupos focales se analizaron mediante un software de análisis de contenido que se llama NVivo. ¿De qué tamaño fue este estudio? Se decidió interinstitucionalmente hacer un estudio de todo el territorio nacional con 12 núcleos ubicados en distintas regiones del país, pero con unos criterios de selección bien definidos. Tenemos que irnos al 2015 y reconocer cómo se comportaba el país en ese contexto, en ese entonces. Y por eso los criterios que prevalecieron en la selección de los núcleos se refieren a que esos núcleos que se iban a formar parte del estudio estuvieran ubicados en comunidades vulnerables, fueran núcleos con presencia en zonas con altos índices de violencia, fueran núcleos que agruparan diversas clases sociales y fueran grupos con participación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
Así aparecen entonces estos 12 núcleos que están en pantalla. Aparece Tubores en Nueva Esparta, Ciudad Caribia, que está entre La Guaira y Distrito Capital, La Ceiba en San Agustín, La Rinconada, Guarenas en Miranda, Santa Rosa de Agua en Zulia, San Juan de Colón en Táchira, Puerto La Cruz en Anzoátegui, La Victoria en Aragua, Las Brisas y Puerto Cabello en Carabobo y Maiquetía en La Guaira. Esos fueron los núcleos que se estudiaron. Y hicimos en esos núcleos, voy a regresar un poco, encuestas a 100 docentes y 665 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con un total de 765 encuestas. Y realizamos en cada núcleo una sesión de trabajo con grupos focales integrados por líderes y lideresas jóvenes del sistema, y en cada núcleo grupos focales mixtos, porque integraban a miembros de los núcleos directivos y docentes y personal administrativo, pero también integraba a miembros de la comunidad, es decir, padres, representantes y líderes comunitarios que fueron invitados a esta sesión. Y logramos reunir en ese primer estudio 145 participantes, líderes jóvenes del sistema, y 148 miembros participantes de esos grupos mixtos, integrados, como les expliqué, por miembros del sistema y miembros de la comunidad. ¿Qué nos dicen los hallazgos? Es muy difícil sintetizar fríamente los hallazgos de lo que fue ese estudio en un conjunto de puntos a destacar. Pero los hallazgos más importantes, en primer lugar, se refieren a la cobertura inmensa del sistema. 700.000, he dicho, ¿verdad? Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 420 núcleos distribuidos en todo el territorio nacional. El segundo hecho que sobresale, hallazgo que sobresale del estudio, es la consolidación de los núcleos, el papel que juegan los núcleos como espacios de encuentro. Son espacios de formación académico-musical, pero además espacios de encuentro y convivencia armoniosa. Otro hecho remarcable es la metodología de trabajo en equipo del sistema, y ya se habló mucho de esa metodología única, digamos que debe ser como reconocida a nivel mundial como una creación única, exclusiva, propia del sistema. Esa metodología combinada con la participación de familias y comunidades refuerzan de manera importante esos procesos de inclusión, de inclusión de niñas, niños, adolescentes. El carácter intensivo de la enseñanza musical. Ayer también aprendimos que cómo esa enseñanza intensiva ayuda a corregir pronto errores de aprendizaje y a fortalecer la virtuosidad en el aprendizaje, etc. Esa enseñanza musical intensiva basada en la transmisión de valores fundamentales, que son los valores del sistema. Esos valores también ya los mencionamos aquí: disciplina, compañerismo, respeto, tolerancia, alguien más decía persistencia, el propio desafío, aprender a superar las frustraciones mediante la práctica sin desmayo, etc. Otro hecho resaltante es el carácter incluyente del programa en cuanto a promoción y respeto a la diversidad. Allí entran niños, criollos, hijos de inmigrantes, ricos, pobres, etc. Y eso conforma una unidad integrada. Blancos, negros, etc. Ese respeto a la diversidad es importantísimo, es también un fundamento de los valores del sistema. La enseñanza musical de excelencia, que es el sistema, es
surge también con mucha fuerza en los hallazgos, que genera esa enseñanza de excelencia, un orgullo, una identidad, una pertenencia y autoestima en los participantes. Y vieron, yo aquí no puedo mostrar los testimonios de los estudiantes, de sus padres, de sus familias, de su comunidad, pero son verdaderamente como para poner aquí, hacer un video y mostrar momentos de expresión y de testimonio de todos ellos, para que vean que todo esto es muy frío frente a lo que es esa verdad, esa autenticidad de lo que el sistema logra a través de su programa de enseñanza musical. Y por último, yo creo que fue visible en ese primer cuaderno el surgimiento de líderes y lideresas jóvenes del sistema. Pero eso sí, con una característica de su liderazgo, un liderazgo anclado y comprometido en la misión, valores y prácticas del sistema, que repercute en sus vidas y repercute en las vidas de sus comunidades. Estos fueron los hallazgos más importantes. Esto es con el análisis de contenidos y tomando el peso de las palabras con las que se expresan padres y representantes, miembros de la comunidad, miembros del sistema, etc. Cuando se les hacen los grupos vocales la pregunta de cómo valoran ellos el impacto social del sistema, miren lo que ellos dicen. Las palabras más gruesas allí, el software ordena las palabras por su peso en los actos de habla. Es decir, cuando ellos hablan, las palabras que son más grandes son las que más todos repiten. Luego se van ordenando con las de menor uso, pero de uso importante en esas sesiones de conversación, que son los grupos vocales en torno a un conjunto de conceptos, como los que les expliqué antes, con el cual nosotros categorizamos el análisis que ellos, con base en lo que ellos dicen. Entonces, fíjense, lo que plasma esta nube de palabras. Y en el corazón les estamos preguntando, ¿hay inclusión social? ¿Ustedes sienten y valoran la inclusión social que genera el sistema con la actividad de los núcleos en sus espacios? Sí. Hay una inclusión social en la que la participación de los representantes es clave. Hay una inclusión social en torno a la educación musical, por eso está allí instrumento. Es decir, a través de la educación musical, la enseñanza de cómo tocar un instrumento y con el apoyo que los padres dan con su participación y su vinculación con el núcleo, en la movilización hacia abajo, comunidades, actividades, responsabilidad, experiencia. Analicen todos esos vocablos que están allí ordenados en ese nube. Nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que el impacto social, ellos, los grupos mixtos, integrados por padres, madres, representantes, comunidades, también miembros de los núcleos, es una integración social que tiene mucho de logro gracias a la participación y movilización de las comunidades, el apoyo de padres y representantes, pero que está, digamos, se surge en torno a esas actividades y esa formación instrumental que dice allí, pero es una formación que nosotros sabemos que es más holística. Aparecen valores allí como disciplina, aparecen compañeros, pero lo que podríamos concluir o interpretar a partir de esta lámina es que la inclusión social se ve reforzada. La inclusión social para, a través de la música, a través de la educación y formación académica musical, se ve reforzada y moviliza apoyos de la comunidad, generando entonces vinculaciones importantes con la misión, valores y visiones. Un segundo cuaderno en el 50 aniversario, a 10 años plazo de lo que fue el primero. ¿Por qué? ¿Para qué este cuaderno? Bueno, para ver qué ha pasado en una década. Esta década no ha sido fácil, ha sido una década que ha sumido al país en una profunda crisis,
con múltiples dimensiones de esa crisis, política, social, económica, de diásporas, etc., de precariedad presupuestal a nivel público, de merma de la economía. Nosotros no vamos a caracterizar esa crisis, pero todos la hemos experimentado y sabemos lo que ha sido para el sistema transitar a través de esa década ejerciendo su misión. ¿De acuerdo? Entonces, ese segundo cuaderno que se propone, echarle un vistazo a lo que dijimos en el primero para ver qué encontramos en este segundo momento en relación al impacto social del sistema. Nosotros, la primera cosa que hicimos antes de formular el proyecto es ver que en una década el sistema pasó de 700.000 a 1.300.000. Imagínense en una década crecer con 500.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes incluidos en plus en el sistema. Entonces, eso per se habla de un éxito rotundo del sistema a pesar de las circunstancias en inclusión social y también en cultura de paz. Entonces, ¿qué hicimos con este segundo cuaderno que todavía estamos elaborando? Lo mismo hicimos, adoptamos el mismo marco teórico metodológico del primero, seleccionamos otro conjunto de núcleos ya con otros criterios. Entonces me voy a referir a la nota conceptual y metodológicas. Con este segundo estudio ya no nos fuimos a todas las regiones del país porque el cúmulo e intensidad de actividades de celebración en el 50 aniversario no permitió una logística para llegar a todos los lugares del país, pero buscamos en la Gran Caracas núcleos que pueden de alguna manera hablar de lo que pasa en otros núcleos en el interior del país y, digamos, elegirlos con los siguientes, con criterios muy refinados que cumplan con ese propósito. Pero el estudio se enfocó en 12 núcleos de la Gran Caracas. Usamos el mismo marco conceptual y metodológico, una investigación de tipo mixto con análisis cuantitativo e información cualitativa, y aplicamos esta vez 830 encuestas, 720 para integrantes o estudiantes del sistema y 107 para formadores del sistema. Entrevistamos a 8 altos directivos del sistema y realizamos de nuevo los grupos focales con líderes jóvenes y con grupos mixtos. Y lo hicimos entonces en esos 12 núcleos con el mismo formato de análisis con el que actuamos en el primer cuadro. Entonces, como participaron 208 líderes jóvenes y participaron 208 líderes jóvenes y 220 miembros de los grupos mixtos integrados, como les dije. Entonces, hicimos los mismos análisis con las categorías del estudio y estos núcleos fueron seleccionados en 2 bloques. El primer bloque agrupa núcleos consolidados en 2 bloques. El primer grupo, núcleos consolidados, y el segundo, núcleos emergentes, de reciente creación en franco proceso de consolidación. En el primer subconjunto agrupamos núcleos de larga trayectoria, emblemáticos y de gran trascendencia. En el segundo, núcleos de reciente creación que han experimentado una muy clara adecuación y reestructuración interna y que agrupan a una población importante a beneficiar. ¿Y cuáles son esos núcleos? Los tenemos en pantalla. Montalbán, La Comandancia, Ruiz Pineda, 23 de enero, Ciudad Caribe de nuevo, La Rinconada, Chacao, que lo dividimos en 2 tandas por el tamaño de Chacao y porque Chacao funciona en 2 espacios físicos distintos y que lo llamamos Chacao 1 y Chacao 2, pero son un solo Chacao. Petare,
San Agustín, Santa Cruz del Este, Los Chorros y Pro Patria. Y de nuevo, entonces, ¿qué muestra este segundo cuaderno 10 años después? Muestra que efectivamente el progreso del sistema en su práctica de inclusión ejemplar de inclusión social y cultural además se ha profundizado, se ha afianzado, se ha consolidado, pero aparece como elementos nuevos que muestran un enriquecimiento del modelo para volverse un modelo de enseñanza mucho más holístico, más integral, con el desarrollo no solamente de competencias ciudadanas en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sino también socioemocionales, que hablan de un empoderamiento de sus integrantes. Los integrantes se han convertido en agentes de cambio en sus comunidades. La vinculación con sus comunidades es mayor y tienen entonces una contribución al desarrollo local mucho más claro. Los núcleos mantienen su rol y lo fortalecen, como lo decíamos antes, y además de ser esos espacios de enseñanza musical, se convierten en motores del desarrollo comunitario. ¿Por qué? Porque ha crecido y se ha profundizado la vinculación de las familias y de las comunidades con sus orquestas locales, con su actividad cultural, musical local. La participación también han surgido como unas alianzas entre comunidades y otras instituciones locales que fortalecen la agenda del sistema y que inciden entonces en la cohesión y en la inclusión. Y hemos clasificado esos hallazgos de 3 tipos. Los primeros a nivel individual, a nivel de las personas que protagonizan, digamos, esta experiencia. A nivel individual, el estudio revela que el sistema ha contribuido al desarrollo íntegro de habilidades y competencias socioemocionales fundamentales en los participantes. O sea, ha habido como un crecimiento de autoafirmación, de confianza ganada en los integrantes del sistema. Y también destaca la práctica musical colectiva y el fortalecimiento de los valores, principalmente de la disciplina, el trabajo en equipo y la responsabilidad. Y pues una conclusión es que esto demuestra que el sistema trasciende la estricta enseñanza musical, formando ciudadanos íntegros, empoderados y comprometidos con su propio desarrollo. Verán en los testimonios de todos ellos que quieren su imaginario, su ideal en llegar a la excelencia lo más lejos posible, aman su instrumento, se comprometen con su proceso, con su música de una manera apasionada, disciplinada, comprometida a toda prueba. Entonces, ellos están lucen más empoderados, comprometidos con su propio desarrollo, con el de sus pares, porque sus pares también juegan allí un papel importante, y el de su comunidad, su presencia en las comunidades. A nivel comunitario, también hay hallazgos, por ejemplo, el papel que están jugando los núcleos como verdaderos espacios de integración, no solamente de inclusión ahora, sino de integración y construcción de cultura de paz. Estos núcleos logran democratizar el acceso a oportunidades de desarrollo, generando un fuerte sentido de identidad y pertenencia entre los participantes y sus familias. Y la música entonces emerge como un lenguaje que unifica, que cohesiona, que identifica en las comunidades. Y es un lenguaje universal que cohesiona a diversos actores. No se crean que son solo los padres y representantes. Todo el sentir de un pueblo, de una nación, en torno a la construcción. Bueno, y esto denota que estamos en un proceso gracias a la música como construcción social,
un proceso de participación, de integración y de cohesión comunitaria. Hallazgos claves a nivel estructural, es decir, a nivel del sistema como estructura. El estudio muestra que el sistema se ha consolidado como un modelo de política pública que logra articular la excelencia artística con el desarrollo humano y la transformación social. Graben eso. Es potente como conclusión. Y que ese impacto posiciona al sistema como un referente global, mundial, en cuanto a iniciativas que utilizan la música como herramienta de transformación social. Esta es la misma imagen en este segundo cuaderno, es decir, con la misma pregunta. Le preguntamos a los actores que participan en los grupos focales qué piensan ellos, cómo aprecian ellos el impacto social del sistema, sobre todo en la inclusión social. Y esta es una lámina distinta a la de 10 años atrás. Allá ellos ponían, en primer lugar, la participación de las comunidades. Aquí, fíjense cuáles son las palabras de mayor peso en el verbo de las personas. Niños y música. ¿Les parece? Niños y música. Es decir, lo más grandioso que les pueda pasar a esas comunidades es la integración de esos niños en su formación musical. Esta lámina es extraordinaria. Pero miren qué más dicen que corrobora todo esto que hemos dicho antes de hallazgos de empoderamiento. Fíjense que ellos, hablan, no puedo leerlo así, pero ellos hablan allí de hacer, tocar, puedo, quiero, ayuda, aprendió, siento. Ven todas esas palabras que hablan de una experiencia personal, de crecimiento personal. Y que nosotros podemos interpretar de empoderamiento. O sea, hay un empoderamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes transformados por la práctica musical bajo la metodología y convivencia que ofrecen los núcleos del sistema. Entonces, este impacto habla por sí solo. Y pasamos entonces a los resultados comparados. ¿Qué nos dice el primer cuaderno? Bueno, ya nosotros lo vimos aquí, ¿verdad? Se documenta el impacto del sistema de inclusión social y cultural como práctica ejemplar. Una práctica ejemplar es una práctica que tiene que ser difundida, reconocida e incluso replicada y escalada en otros espacios. Esto queda como un legado para los demás países y a nivel mundial. Pero ambos estudios evidencian la evolución y consolidación del impacto, ambos. Pero el presente estudio lo hace de una manera como más clara y contundente en términos de la transformación personal y colectiva que produce el proceso de enseñanza-aprendizaje musical del sistema. Y por supuesto que el enfoque de desarrollo humano para comprender la efectividad de ese impacto es muy válido porque muestra que más allá de la mera enseñanza técnica musical, el sistema concibe la música como un vehículo para el desarrollo integral de los participantes. Entonces logra forjar ciudadanos íntegros capaces de convertirse en agentes de cambio en sus propias comunidades. La práctica educativa del sistema. A esto también nos tenemos que, en esto nos tenemos que detener para entender su importancia, su significado, su validez universal. Fíjense, la práctica educativa, es decir, el modo como el sistema enseña, ¿verdad? Con enfoque de excelencia, con una práctica intensiva, una práctica incluyente, etc. Desafiante con los repertorios y todo el proceso gradual de excelencia que se va logrando a través del proceso de enseñanza. Esa práctica educativa emerge claramente como una contribución valiosa a replicar, con su metodología, su enfoque de formación
su impacto en la transformación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y también su impacto a nivel comunitario por el fomento que representa del acceso a la cultura en las comunidades, con la facilitación y creación de oportunidades en ellas, democratizando la educación musical y fomentando la inclusión social y cultural. Por ende, concluimos que el sistema es una práctica ejemplar, porque además lo caracterizan tres elementos clave que lo convierten en práctica ejemplar. El primero es su enfoque integral de formación, el segundo es el acceso universal y gratuito de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que promueve, y el tercero es el impacto transformador en la comunidad. Lecciones aprendidas. Bueno, yo creo que los resultados que les he presentado hablan por sí mismos, pero podríamos decir, destacar la importancia de la participación de la familia, el vínculo entre familias y núcleos, y el vínculo entre familias, núcleos y otras instituciones locales. Todo eso produce articulación, cohesión, integración. Y después el modelo del sistema como referente ejemplar, replicable, adaptable y sostenible en distintos contextos. Por último, el valor claro que adquiere el modelo del sistema como herramienta de inclusión y transformación social. Proporciona orientación, inspiración y evidencia para modelar y desarrollar políticas públicas en educación y cultura. ¿Factores de replicabilidad? Sí. El sistema cuenta con una sólida fundamentación filosófica, se sustenta en una visión transformadora de la música como herramienta de inclusión y desarrollo, su extraordinaria capacidad de adaptación y resiliencia, como lo ha demostrado esta década analizada, del 15 al 25, la estructura descentralizada en núcleos, que facilita la expansión y apropiación comunitaria del modelo, y la habilidad para establecer alianzas estratégicas. Como estos estudios de ambos cuadernos, que sustentan la elaboración de ambos cuadernos, validan de manera convincente o contundente, diría yo, la relevancia y pertinencia de los conceptos clave de inclusión, integración social, cultura de paz y desarrollo humano para comprender impacto y trascendencia del quehacer del sistema. Y además son resultados que dan una resonancia extraordinaria a la visión del maestro Abreu. Por eso copio aquí la cita del maestro Abreu, que expresaba lo siguiente. El sistema, esta cita está en el primer cuaderno de desarrollo humano, en la entrevista que le hice. El sistema nace para llevar a todos los rincones del país el mensaje y la vivencia de que la música no es solo un fin, sino un medio para rescatar la visión del individuo en colectivo en su más alta misión en la sociedad, convirtiéndose en un proyecto estructural, sostenible e incluyente que ha transformado la vida cultural, artística y educativa del país, demostrando que el ámbito donde más relegada quedaba la población, ahora es donde regiones, pueblos y comunidades enteras participan de niños, jóvenes, familias y vecinos. Participan a través de ellos. El sistema ha logrado unir e involucrar a la familia venezolana en torno al objetivo de la educación y el éxito de sus hijos. Ustedes habrían tenido que escuchar los testimonios con voz quebrada de los padres cuando hablaban del proceso educativo de sus hijos y cómo ellos mismos testimoniaban de su transformación y el orgullo que sentían y el gozo que sentían por esos logros. Involucrar a la familia venezolana en torno al objetivo de la educación y el éxito de sus hijos, cada concierto, que es el momento culminante de todo este proceso, uno de los momentos culminantes, se convierte en un día de júbilo y celebración para miles de familias. Muchas gracias por su tiempo.